¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Déjame que te cuente una pequeñísima anécdota. En el otro canal que regento, el de carwow.es, el de los coches, en el mes de agosto publiqué un vídeo en el que hacía una comparativa real, después de muchas horas de trabajo y de estudio, en el que intentaba poner a un lado del ring un automóvil puramente eléctrico y al otro lado del ring intentaba poner, como digo, un range extender, un vehículo eléctrico de rango extendido, un coche que es eléctrico pero que tiene un motor generador, las dos cosas. Y lo que intentaba era ver cuál era el coste económico y energético de comprar un producto u otro a lo largo y ancho de toda su vida útil. Bueno, pues ese vídeo que te voy a recomendar aquí al final por si tienes curiosidad, yo creo que es muy instructivo. Y hablando de combustible normal, en ese vídeo tomé como referencia agosto del año 2023 un precio de la gasolina de 1,5 € aproximadamente. A lo que, como no podía ser de otra manera, algunas personas me dijeron en los comentarios que era un manipulador, que estaba virando los números a favor del vehículo range extender para ponerlo más bonito, que el precio de la gasolina no estaba ni mucho menos a ese coste en ese momento. Bueno, os tengo que decir que las cosas que contamos en este canal, aunque muchas veces parecen locas o contraintuitivas, al final son cosas que están analizando tendencias muchas veces a largo plazo, como el rollo del invierno chino, o que México vaya a ser una superpotencia económica en el futuro, algo que también ha sido bastante contestado por algunas personas que no entienden la diferencia entre el bienestar y la calidad de vida de una persona y cuál es el potencial económico de un país. Bueno, la cuestión es que yo, para mirar en ese vídeo y en general cuando miro el precio de la gasolina, lo hago siempre en una gasolinera por la que paso cuando voy circulando por mi ciudad, que probablemente es la gasolinera a la que más gente va a repostar del lugar, que también coincide con ser una de las más baratas. Bueno, pues no solamente el 1,5 € era posible en agosto del año 2023, sino que estamos ahora en diciembre, un momento en el que el gasoil debería estar muy alto por muchos motivos, y fijaos cómo están los precios de los combustibles. Están sorprendentemente bajos, ¿verdad? Bueno, en este canal, en el Cascarón de Nuez, cuando te contamos una historia o analizamos algo, intentamos ir, como digo, siempre un paso más allá, y eso es exactamente lo que quiero hacer en este vídeo. Te voy a dar los 5 motivos, de otros muchos que puede haber, pero te voy a dar 5 motivos muy importantes por los que el precio del petróleo está ahora mismo tan bajo. Pero de cada uno de esos motivos se pueden extrapolar ideas, datos o tendencias de qué es lo que está pasando en el mundo y cuáles son las tendencias que vienen así en general. De muchos tipos y de muchos motivos, como os digo, es muy interesante. Así que vamos a hacer ese ejercicio, si te parece, y vamos a empezar, por supuesto, por el principio, vamos a empezar por el motivo número 1. Tradicionalmente el precio del petróleo ha venido dado por la ley de la oferta y la demanda. Las cosas están cambiando terriblemente y precisamente por eso ahora ya no es tan sencillo, pero la ley de la oferta y la demanda sigue siendo un tractor importantísimo, si no el más importante de todos. En la línea temporal puede haber coyunturas en la que no lo sea, pero sí, la demanda es lo que tira de los precios y en este caso lo que tenemos también es un enfriamiento de la economía y específicamente un enfriamiento de la economía en dos grandes bloques económicos del planeta como son China y como es la Unión Europea. Y precisamente en la Unión Europea, debido a este enfriamiento, a esta ralentización mayor de los grandes tractores de nuestra economía como son Alemania precisamente, los barcos de petróleo, terminado el verano, se estaban acumulando porque, bueno, pues la salida del petróleo en el mercado interior no era tan rápida como se tenía previsto. O sea que ha habido un cálculo también para pasar el invierno que ha sobrepasado las expectativas de consumo y eso hace que no haya escasez de petróleo en Europa y por eso, entre otros muchos motivos, hay un descenso de los precios. El motivo extrapolado de todo esto lo que nos quiere decir efectivamente es que vamos a una época en los próximos años en la que las economías no van a crecer tanto, no van a crecer tan rápido y algunas podrían entrar en hibernación. O sea que vamos a un momento en el ciclo económico en el que va a haber una línea bastante plana en lo que se refiere al crecimiento y eso hace precisamente que uno de los grandes tiradores del precio del petróleo, uno de los grandes tractores del precio del petróleo no esté funcionando. Así que lo que nos indica precisamente petróleo barato es que la economía no va muy boyante ni va a ir muy boyante en los próximos meses, quizá en los próximos años. Bueno, el motivo número 2 es muy interesante, incluso diría yo apasionante. El motivo número 2 es que en países como España, Rusia está esquivando perfectamente todas las sanciones que se han puesto al petróleo que sale de ese país. Y es muy llamativo cómo a finales del año 23 resulta que en España ha habido una gran inundación de petróleo de dos sitios prácticamente inauditos
inéditos además en los que no venía petróleo. Estamos hablando del estado de Turquía y estamos hablando de Singapur. Si recordáis, en el canal ya os hemos contado en otros vídeos cómo Rusia había conseguido con una especie de flota o flotilla oscura de barcos petroleros seguir moviendo su petróleo con intermediarios que blanqueaban la procedencia rusa del petróleo, y uno de esos lugares era justamente el estrecho de Gibraltar. Si no lo has visto, al final del vídeo te lo pongo para que puedas revisarlo. Bueno, pues lo que hace Rusia al final, con todas las sanciones que tiene respecto a la Unión Europea, que lo prohíbe, y respecto al precio del petróleo para todo lo que es el proceso de transporte y consumo del petróleo respecto al G7, es encontrar a actores y estados que están fuera de estos comercios y de estos convenios internacionales para seguir vendiendo su petróleo a precios muy competitivos y muy interesantes, tanto para Rusia como para el que lo compra. La cuestión es que había también un límite, una franja por la cual se ponían sanciones si alguien compraba el petróleo ruso por debajo de los $60, y prácticamente en el año 23 el 90 y muchos por ciento del petróleo ruso que se ha vendido por encima de los $60, porque, como digo, entre todos han encontrado la manera perfecta de sortear las sanciones occidentales y especiales y específicamente de la Unión Europea, donde está prohibido. ¿Cómo lo hacen? Bueno, esos dos grandes estados que siguen siéndolo son China, por supuesto, y también la India. Pero precisamente Turquía, que está más cerca y tiene base en el Mediterráneo, se ha convertido en un gran centro de procesado del petróleo, donde en sus refinerías se pierde completamente, porque llega petróleo de muchos sitios, cuál es la ubicación, cuál es el origen del crudo, y sale en barcos hacia Europa y específicamente hacia España. Los datos son muy llamativos. En el año 22 solamente se habían exportado 45.000 toneladas de petróleo de Turquía a España, mientras que en el año 23, a fecha de octubre-noviembre, ya llevábamos más de 200.000 toneladas exportadas de gasoil, de diésel, desde Turquía hasta España, un gasoil, un petróleo crudo que viene en su mayor parte de Rusia y que está haciendo que estos países tengan una ganancia doble. Por un lado, compran petróleo muy barato que utilizan para surtir a su mercado interior, y por otro lado, con los excedentes lo que hacen es vendérnoslo a un precio alto nosotros, que no estamos comprando el crudo de Rusia, pero un precio que sigue siendo inferior del de las refinerías que tenemos aquí, o sea que es un negocio perfecto. Si eso es llamativo, fíjate que, hablando de esa fecha, de los primeros 10 meses del año aproximadamente, a Europa habían llegado aproximadamente 650.000 toneladas de gasoil. De esos, un tercio se lo ha chupado, se lo ha bebido España. Así que, cuando pienses en petróleo barato, piensa igualmente también que una parte muy importante de ese petróleo llega de Rusia a través de, como digo, actores indirectos que lo refinan y lo blanquean para colocarlo en nuestro mercado. Es exactamente el mismo punto del que estábamos hablando de Singapur. Normalmente lo que hace Rusia aquí es que manda también muchísimo petróleo a los Emiratos Árabes Unidos, desde donde se marcha a Singapur, y desde Singapur a la Unión Europea, dándole prácticamente la vuelta al mundo para que nosotros consumamos petróleo, en este caso gasoil tan escaso, refinado ruso, lo cual le viene muy bien a Rusia para seguir ganando divisas y poder seguir alimentando su maltrecha maquinaria económica, y nos viene muy bien a nosotros para tener un invierno tranquilo y un invierno con el que nos podemos calentar a unos precios muy bajos. O sea que es un win-win en el que, entre comillas, todo el mundo mira para otro lado, pero ojo, porque hay una tensión tremenda en España, precisamente porque esto en teoría está prohibido, entre aquellas empresas que intentan traer barcos petrolíferos que vienen con origen de petróleo ruso, lo cual es muy difícil de demostrar, y las refinerías y las empresas que tenemos en el país que lo denuncian. Hay un choque, hay un enfrentamiento, ya ha habido algún barco que ha sido retenido y devuelto, como por ejemplo en el puerto de Tarragona o en el puerto de Cartagena, que junto con el puerto de Bilbao son los tres grandes puntos en los que está entrando este tipo de petróleo. ¿Qué quiere decir todo esto extrapolado más allá? Pues básica y esencialmente que Rusia sigue teniendo gasolina, nunca mejor dicho, para seguir alimentando su maquinaria de guerra, su economía, y que la guerra se puede perpetuar porque estos sistemas de sanciones no están funcionando, y la necesidad que tenemos todavía de crudo precisamente en Europa, en el corto y en el medio plazo, y en otros países, pues va a hacer que esto siga continuando así. Ya hay voces, precisamente por esto, que hablan de cederle una victoria parcial a Rusia en la guerra con Ucrania y dejar que se quede con una parte del territorio para que los países occidentales no tengan que seguir poniendo dinero sobre la mesa, ayudas y ayudas y ayudas, que cada vez están en un punto más controversial, cada vez hay más contestación y dudas sobre si hay que seguir poniendo dinero en Ucrania, y lo último que ha hecho la Unión Europea precisamente para tapar este debate
debate es anunciar que empieza negociaciones para meterlo dentro de la Unión. Así que el petróleo es un tremendo motor de lucha, de enfrentamiento, que en este caso está beneficiando claramente a Rusia, que mientras tenga seres humanos que seguir mandando al frente, va a poder seguir manteniendo esta guerra por lo menos de una manera estable, de una manera prácticamente, podríamos decir, indefinida. Así que el petróleo también juega un papel muy importante en este enfrentamiento. Pero vamos al punto número 3. Bueno, y el punto número 3 también, si estos son interesantes, no es menos interesante, y es el hecho de que Europa, precisamente, a pesar de que está entrando mucho crudo que viene indirectamente de Rusia, está comprándolo también en otros sitios porque a Rusia no se lo compra. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que ha sorprendido a todo el mundo la impresionante capacidad de producción de petróleo ya refinado que Estados Unidos de América nos manda desde allá hacia Europa. Igualmente pasa con el gas natural por otro lado, y otros países como Guyana, por ejemplo, un país que tiene 800.000 habitantes nada más, no llega a 1 millón de habitantes, pero que ha crecido exponencialmente en lo que se refiere a la producción de petróleo que nos manda hacia Europa. Quiere esto decir que hay nuevos actores que están produciendo más petróleo, hay nuevos yacimientos que ya no se esperaban, que están haciendo que las perspectivas para el futuro de que se pueda seguir produciendo mucho petróleo sean mayores de lo que se esperaba, e igualmente también muchos estados que están produciendo una cantidad de petróleo ingente para mandar hacia Europa. Algunos analistas internacionales dicen que a Estados Unidos de América precisamente es el país que más le beneficia esta guerra que tenemos en nuestro continente, donde parece que tenemos todos los males a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural e incluso a nivel bélico también, algo que debería hacernos reflexionar. Así que Europa más dependiente de Estados Unidos de América, pero también nuevos actores están empezando a producir petróleo en demasía, y esto está muy vinculado, ya ves que este es el factor extrapolador, la geopolítica mundial y nuestra dependencia de USA, no solo tecnológica, sino ahora también en materia de seguridad con la OTAN e igualmente también energética. Este sería el gran factor, como digo, geopolítico de todo este asunto. Pero en cuarto lugar hay un fenómeno también, si cabe, igual de interesante. Y ese fenómeno es que la OPEP y la OPEP Plus, los grandes países petrolíferos, especialmente los países árabes, más Rusia en el caso de la OPEP Plus, se desgañitan por intentar reducir la producción para que aumente el precio del petróleo, que es algo que viene haciendo este cártel desde hace muchos años, y en los últimos tiempos ya no lo están consiguiendo. Y esto es algo absolutamente inaudito en la historia del oro negro. Cada vez que la OPEP se lo proponía, reduciendo la producción, conseguía aumentar el precio del petróleo. Y eso ya no está sucediendo. ¿Y eso por qué? Porque cada vez hay más socios díscolos dentro de la OPEP que, debido a motivos de sus economías para relanzarlas, reactivarlas después de la crisis sanitaria, no hacen caso a los preceptos de la asociación, con los consiguientes enfrentamientos que hay en su interior, en su seno interior. Pero en segundo lugar, y vinculado con el punto anterior, está el tema de que hay muchos estados de que están produciendo mucho más petróleo del que se pensaba que eran capaces de producir, y se está colocando en el mercado. Y ojo que vinculado con todo esto merece un vídeo del cascarón, hay un país como Nigeria, en el que la electricidad se generaba básicamente con petróleo, porque estaba ultra subvencionado y porque la red eléctrica de aquel país es absolutamente paupérrima. Aquello era un absoluto caos y desastre en lo que se refiere al consumo de petróleo, a los saqueos y a las subvenciones, y eso se ha acabado en ese país. O sea que en el futuro, si Nigeria corrige los problemas que tiene de robos y saqueos y pérdida de petróleo y empieza a electrificar el país a unos términos más o menos del mundo civilizado, tampoco estamos hablando de algo loco, gracias a las energías renovables, Nigeria va a ser otro todopoderoso productor de petróleo en el futuro, que va a poder exportar mucho más del que exporta hasta ahora, que por cierto está siendo perjudicado precisamente por estos nuevos actores como Guyana, que quieren vender su petróleo también y colocarlo en todo el mundo. Y entre medias, cosas como precisamente el enfrentamiento de Venezuela en su frontera, que puede hacer en el futuro que otra guerra por la energía surja en ese lugar, en esas selvas. Así que de nuevo una extrapolación geopolítica mundial súper interesante. Y si esto es súper interesante, no podía faltar la tecnología, aunque parezca mentira, en el precio del petróleo. Está pasando algo muy llamativo y muy especial. Y es que los algoritmos, las máquinas, la especulación basada en cálculos de máquinas de alto rendimiento y alta velocidad, tanto en la compra como en la venta, está cada vez más alterando el precio del petróleo al margen de todos estos factores que te estaba contando. Hay un dato muy llamativo. Hasta el año 23 se habían dado como máximo 100 eventos en los que el petróleo en un día, es decir, intradía, había variado en su precio más de $2 hacia arriba o hacia abajo. Eso, en lo largo de 365 días, había sumado, como digo, un máximo de 100 días en los que había ocurrido esto. En el año 23 vamos camino de los 170-175 días en los que el precio del petróleo ha oscilado por encima o por debajo de los $2. ¿Y esto por qué? Porque cada vez más el valor del petróleo y sus subidas y sus bajadas
están vinculados a movimientos especulativos, como digo, de inversores en materias primas profesionales que ofrecen sus servicios a fondos de inversión y a particulares para jugar con el precio a futuros, con las subidas y las bajadas del precio del petróleo. Y estos algoritmos y estas máquinas que calculan las inversiones tanto de entrada como de salida constantemente se alimentan de todo lo que son los patrones que ha habido a lo largo y ancho de la historia, intentando encontrar eso, un patrón, un movimiento que le permita predecir qué va a pasar con el precio del petróleo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cuantas más máquinas están influyendo de esta manera en el precio del petróleo, al final se acaban provocando profecías autocumplidas. O lo que es lo mismo, la misma máquina, el mismo algoritmo, el mismo movimiento de los inversores especuladores acaba moviendo el precio del petróleo hacia arriba o hacia abajo de manera absolutamente artificial e independientemente de la lógica del mercado. Esto lo estamos viendo muy bien y de una manera muy clara y muy gráfica, no solamente con las criptomonedas, sino también con esos grupos de inversores que se ponen todas a una a comprar, por ejemplo, acciones de una empresa de videojuegos. Ha pasado en los últimos tiempos y hay casos muy importantes y paradigmáticos de cómo una asociación de personas, gracias a la comunicación por Internet, pueden alterar artificialmente el precio de la acción de una empresa por el motivo que sea. Esto exactamente es lo que está pasando con el precio del petróleo. Cada vez hay más movimientos especulativos, como digo, fuera de la realidad y del mercado, y el dato es este. Más del 60% ya de los movimientos que se producen en las compras y ventas en el mercado del petróleo son movimientos puramente especulativos que están gestionados por estos gestores, valga la redundancia, de carteras de inversión en materia prima. Así que al final el mercado del petróleo se está convirtiendo también en una especie de feria, en una especie de bingo o de tómbola, en la que la especulación muchas veces hace cosas que vayan hacia la irracionalidad o hacia la ilógica, como está ocurriendo ahora mismo con el precio de los combustibles. Bueno, y para terminar, una bola extra. Se ha terminado la COP28 con ese confuso texto final en el que se habla de terminar con los combustibles fósiles de una manera transitiva, pero sin dar unas fechas determinadas o exactas, e igualmente haciéndolo compatible con los intereses de los países árabes, que son los que han controlado esta última COP28. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues está pasando que nos guste o no nos guste, y a pesar de que vamos evolucionando hacia la electrificación con muchísima inversión, la dependencia del petróleo sigue siendo muy importante para muchas economías del mundo. Y los países, que son los grandes productores del petróleo y los que viven de ello, no quieren perderse esta nueva pata, este nuevo maná de la economía, que es la economía verde. Y al mismo tiempo tienen que salvaguardar el que todavía es su principal fuente de ingresos, que es el petróleo. Así que quieren tener una pata en un sitio y quieren tener una pata en el otro, y quieren controlar lo máximo posible la transición de una rama a la otra, precisamente para que no pierdan el beneficio de lo que ya tienen y ganen el máximo de lo que vienen. Esa es exactamente la foto de la COP28, una foto, por cierto, que nos demuestra lo frágil que es el equilibrio en lo que se refiere a los acuerdos entre los países del mundo respecto a la energía, y que va a traer muchas polémicas en esta década, en lo que queda de década, y por eso creo que esta década de los 20 va a ser la década del petróleo. Lo vimos el otro día en Alemania. Las protestas de la gente que estaba saliendo a la calle no eran por quitarles las ayudas a los coches eléctricos, eran por quitar las ayudas al gasoil, al combustible y al gas a los agricultores. A medida que todas las ayudas y todo el sistema económico basado en subvenciones a los combustibles fósiles se vayan retirando, vamos a ver cada vez más rupturas, más quiebras, más polémicas y también más enfrentamientos entre determinadas clases sociales y las élites que nos gobiernan. Y eso está haciendo que determinados movimientos políticos extremistas cada vez tengan más poder en Europa. ¿Cuál va a ser el umbral del dolor? ¿Cuánto se va a estirar esta cuerda y este chicle? Eso lo vamos a ver en los próximos años hasta el año 2030. Pero de aquí al 2030, precisamente el petróleo va a ser un actor fundamental que puede mover muchos movimientos sociales, incluso revolucionarios, que podrían acabar haciendo caer incluso gobiernos o todo un sistema como es el de la Comunidad Económica Europea. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje y esta información os haya parecido tan interesante como a mí, y nos vemos en uno siguiente aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente, familia. No dejen de suscribirse. Adiós.